Bienvenidos a un episodio más de este podcast de la licenciatura de Barna. Como ustedes sabrán, les llamamos Hablemos, Let's Talk. En esta oportunidad tengo a una colega y eso me da mucho orgullo, me da mucha satisfacción y también mucha curiosidad porque tengo que aprender muchísimo de ella. Pudiéramos decir que tenemos áreas un poquito antagónicas dependiendo de la perspectiva de los estudiantes, pero hoy vamos a estar aprendiendo. En Barna, desde la licenciatura, tenemos esa responsabilidad de enseñar y educar a la comunidad y no necesariamente en las cuatro paredes del aula, sino generar contenido. Y justamente este podcast de hoy, para esas personas que tienen dudas, que quieren mejorar su información y que quizás al tener esta información que vamos a aportar hoy, tendrán la oportunidad de dedicarse a este tipo de actividades. Yo tengo aquí a mi lado a una de las profesoras más queridas de la licenciatura, la profe Virginia Saiz. La profe Virginia tiene una amplia trayectoria en muchas áreas y la vamos a estar conociendo en este podcast. Pero lo más importante para nosotros es que es profesora de la licenciatura, de la materia de competencias de liderazgo y también en la parte de negociación y resolución de conflictos. Pero esto no viene solo, esto viene justamente de su trayectoria. Ella es directora de localización y decolonización en Plan Internacional. Y me va a tener que explicar, profe, de qué se trata eso, así que le voy a dar la oportunidad que nos diga en qué está trabajando actualmente para que el público sepa más de su trayectoria. Qué bueno, gracias por la invitación y feliz de estar en esta casa de Barna. La suya. ¿De qué se trata eso? Plan Internacional. Cuéntenos un poco a qué se está dedicando ahora. Bueno, Plan Internacional es una de las ONGs más grandes y más antiguas del mundo que trabaja por los derechos de la niñez y la equidad de las niñas. Trabaja en 80 países. Wow. Con un alto impacto y bueno, solo para que nos ubiquemos un poco, en República Dominicana fue la organización que lideró todo el tema de matrimonio infantil y embarazo en adolescentes. Y bueno, yo ya llevo casi 20 años trabajando con ellos en 6 países diferentes, siempre cambiándome de un sitio a otro. Y ahora pues privilegiada de estar en República Dominicana ya desde hace bastante tiempo. Y nosotros súper contentos de tenerla aquí cerquita. Con tantas ocupaciones y que se dedique a la docencia, eso habla de ese compromiso social que tenemos por formar nuevo talento. Profe, justamente en esas áreas en las que usted se ha manejado, el tema de este podcast es esos mitos, los mitos o todo lo que hay alrededor de las ONG, ¿ok? Ella habló que justamente trabaja en una, pero ¿de dónde surge? Porque usted cree que en este momento los jóvenes, que es las edades que nosotros manejamos aquí en la licenciatura, tienen esas dudas, falta de información, curiosidad. ¿Usted qué cree? ¿Por qué surge esto alrededor de las ONG? Bueno, yo lo que me he dado cuenta, a ver, primero el por qué yo estoy en Barna, ¿no? Para mí, después de tantos años trabajando con organizaciones de desarrollo, aprendes que la pobreza, para que se resuelva la pobreza, no es solo trabajar en las comunidades con la gente más pobre. Realmente, al final, para que un país cambie, el cambio se tiene que hacer desde arriba, ¿no? Desde el gobierno, desde el sector privado, que tiene un gran rol. Entonces, para mí, pensé desde dónde yo puedo generar mayor influencia y para mí, qué mejor que trabajar y poder de alguna manera influir en los futuros líderes empresariales de este país que están aquí en Barna. Qué bueno. Eso por un lado. ¿Y por qué trabajar en una ONG? Bueno, yo creo que desde pequeña siempre he tenido un sentido de la justicia y de la injusticia. Okay. Y creces rodeada de muchas preguntas y de gente que vive marginada, gente donde tú te sientes más privilegiada. Y siempre con unas ganas de hacer algo al respecto, ¿no? Y sobre todo para mí fue la niñez, ¿no? De decir, ¿por qué yo como niña tengo ciertos privilegios, puedo jugar, puedo tener una familia que me quiere, que me protege? Y hay millones de niños en el mundo que no lo tienen. Entonces, para mí, desde muy temprano, tuve clara que quería hacer algo al respecto. Por eso estoy aquí, sí. No, qué bueno. Y nosotros encantados aprovechando todas esas oportunidades. Pero entonces me surge la duda, justamente ONG es organizaciones no gubernamentales. Si se tiene que hacer algo desde el gobierno, ¿por qué entonces no son gubernamentales? Bueno, a ver, el tema de no gubernamental es muy curioso porque las ONGs tienen un gran problema y es que se definen por lo que no son. No son gubernamentales, no son non-profit. Entonces dices, ¿qué son una ONG? Una ONG realmente es una institución que está en medio, ¿no? Si dividiéramos un país, tiene
tres sectores, ¿no? El sector privado, Exacto. el sector gubernamental y el tercer sector o la sociedad civil. Entonces, las ONGs de alguna manera aglutinan y están ahí en medio, dependiendo de las circunstancias del país, en muchos casos llenando huecos que el gobierno cumple, a veces remediando el daño que a veces hace el sector privado, pero yo creo que más y más tienen una mirada intersectorial, ¿no? De esas alianzas público-privadas donde la sociedad civil, las ONGs, cada vez tienen un rol más fuerte, ¿no? Más potente para traer su experiencia y sobre todo una mirada de justicia, ¿no? Y de inclusión social. Sí, justamente me llega a la mente el concepto un poco entendido, quizás un poco popular, del cambio sistémico. A veces surge en el corazón de muchas personas hacer algo más, hacer algo bueno y ponen su granito de arena. Pero desde un punto de vista conceptual, como usted lo mencionaba, es ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy? Pero que transforme el sistema, o sea, que haga quizás que en unos años la forma de pensar de ciertas personas sea distinta y comenzar, que sea el efecto bola de nieve. ¿Cómo vemos eso del cambio sistémico desde una ONG? ¿Cómo es el trato con la parte privada, con la parte civil? ¿Cómo se manejan? Cuéntanos un poquito más de su experiencia. Mira, yo creo que primero es importante desmitificar, ¿no? Y ver las ONGs como lo que son. A ver, son muy variadas, hay de todos los tamaños, hay desde la típica organización que es una señora en el barrio que da comida a la gente más pobre, hasta organizaciones pues como la que yo represento, con un presupuesto de $2 billones, presencia en 80 países y con un sistema complejo, ¿no? Si tú vas a mi oficina, tú vas a encontrar pues abogados, empresarios, gente que maneja recursos humanos, gente que maneja mercadeo, gente que maneja temas legales, hay de todo. Entonces, cuando pensamos en la ONG siempre pensamos en una Santa Teresa de Calcuta con las sandalias, el sacrificio, la caridad. Claro, y eso es parte de las ONGs. Con los años las ONGs se han ido profesionalizando. Y yo creo que es importante entender los problemas más complejos que enfrenta la humanidad: el cambio climático, la inequidad, la injusticia, la migración. De alguna manera son las ONGs las que están haciendo ese abordaje sistémico. Ahora bien, no se puede abordar solo desde una ONG. Entonces, lo que se está buscando sobre todo son esas alianzas donde los gobiernos, porque al final el gobierno es el que tiene esa mirada de sistema, ¿no? Y sobre todo también con el sector privado, con expertise. Y yo creo que es interesante el cómo los estudiantes de Barna les ha ido llamando la atención, porque muchos de los ejemplos que yo pongo a nivel de cambio organizacional, de transformación, pues muchos ejemplos de situaciones de cómo manejar equipos o equipos remotos, vienen de mi experiencia de ONGs. Y ellos como que les causa choque conceptual. Porque están acostumbrados pero profe, como que no era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, por eso ellos demandaron, ¿no? que abordáramos un poco más y que pudieran entender y ver a las ONGs más allá de esa pequeña organización que uno siempre se imagina en la comunidad y lo vean de una forma más profesional. Sobre todo más organizacional, por decirlo de alguna manera. Pero entonces ahí le pregunto cómo funcionan y cómo se mantienen desde el punto de vista justamente para desmitificar esta parte de que no la ven como una empresa, como una organización. Claro. A ver, cuanto más se han profesionalizado, se hacen más costosas, se hacen... pues yo, por ejemplo, yo tengo mi vocación, pero yo he estudiado una maestría en la London School of Economics en gestión, en gerencia de ONGs. Entonces, muchas veces es curioso porque la gente, cuando me pregunta ¿a qué te dedicas? No, yo trabajo en una ONG, y me miran con cara de, ¡ay, qué bueno eres! ¿Y de qué vives? Digo, ¿cómo te mantienes? ¿No? Yo tengo un salario. Yo vivo de esto. Sí, pero... Entonces, eso es otro de los mitos que yo creo que hay que retar. Es el que yo me dedique a retar la pobreza, el que yo me dedique a promover la justicia social, no quiere decir que tenga que vivir como un pobre, ¿vale? Entonces, eso es también importante que lo entiendan los estudiantes, que hay un mundo de oportunidad, y que cuanto más puedas alinear, pues eso que sabes, ¿no? De un manejo de una empresa a un propósito y hacer el bien, pues yo creo que es maravilloso. Entonces, ¿cómo funciona una ONG? En el caso de donde yo trabajo, pues es un sistema de financiación muy complejo,
Hay muchas personas donantes individuales, gente como tú y como yo, que decide donar mensualmente. Que como afiliados, que saben que es recurrente. Quieren patrocinar y mensualmente pues dan 1.000 pesos y con ese dinero se financian proyectos. Luego, el grueso de la financiación de una ONG normalmente viene de los gobiernos, de la cooperación internacional. Entonces, por ejemplo, la cooperación finlandesa, la holandesa, hasta hace poco mucha de la cooperación americana, pero se ha cancelado. Entonces, de ahí viene mucho dinero. ¿Quién más financia las ONGs? El sector privado. Hay muchas compañías, sobre todo compañías internacionales que están fuera, que tienen programas muy sofisticados que alinean muy bien a su core, a su propósito, alinean soluciones. Por ejemplo, un Citibank, otras empresas, IKEA, por ejemplo, tiene también proyectos con nosotros. Entonces, bueno, son varios mecanismos y cada vez más las organizaciones se están reinventando. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos dependido de la caridad, ¿no? Exacto. Y fíjate lo que te decía antes, están a cargo de resolver algunos de los problemas más complejos de la humanidad y sin embargo se manejan en base a la caridad. Cuando quiero, te doy. Entonces, ¿qué está pasando? Que ese concepto de non-profit yo creo que no funciona. Y yo creo que ahí hay una mirada de aprendizaje hacia el sector privado. ¿Por qué una ONG no puede generar recursos? Tiene que generar recursos y no depender de lo que tú quieras darme porque ese día te levantaste con ganas de ayudar a la humanidad. Sí, justamente lo hablábamos antes de conectarnos tras vestidores, como dicen, en el sentido de cuando la confusión que hay entre caridad, responsabilidad social, empresas sociales, emprendimiento social, ese sentido de cómo el dinero se genera. Justamente esto es una escuela de negocios. La parte de las inversiones, quién aporta. O sea, esa estructura organizacional para que genere los ingresos necesarios para que pueda seguir ayudando aun cuando haya personas que no quieren donar o que no puedan donar en ese momento. Y es ahí donde le pregunto, profe, aprovechando aquí, esto no estaba en pauta, pero me surgió la duda en aprovechar usted menciona que hizo una maestría. Y parte de los mitos es que no, si yo quiero ayudar, no necesito estudiar. Entonces, ese es el punto. Compártale a todos estos jóvenes que nos están escuchando la importancia de capacitarse. En el 2025, cuando la gente dice que no es necesario ir a las universidades, que no es necesario estudiar, que yo puedo hacer un curso virtual, etcétera, ¿cómo le ha aportado y cómo usted ha cambiado esa visión después de los estudios que ha tenido para poder aportar de la mejor manera, ya que era su vocación de niña? Claro. Bueno, yo vuelvo otra vez al punto, o sea, estamos enfrentando algunos de los problemas más complejos de la humanidad. Entonces, no es solo cuestión de buena voluntad. Tú puedes ser muy buena persona, pero si no tienes las habilidades necesarias, no se va a resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve la pobreza? Con gente que estudia matemáticas, con economistas. Entonces va mucho más allá del querer hacer bien. Y ese es un poco otro de los mitos, ¿no? Que se creen que es simplemente por vocación. Ay, voy a montar una ONG. No, perdona, esto es un negocio muy serio. Voy a trabajar solo con voluntarios. No, esto es un negocio muy serio. Y yo ha habido muchas veces que llega gente y dice, ay, yo es que quiero montar mi propia fundación. O muchas empresas que quieren montar su propia fundación. Y yo les digo, yo no me atrevería nunca a montar un banco. Yo nunca me atrevería a montar una empresa de construcción. O sea, su sector. Hay que reconocer que el tema de justicia, el tema de pobreza requiere experiencia. Entonces, cuando hay muchos jóvenes que se acercan y me dicen, mira, me gustaría ser voluntario, yo les pregunto, ¿qué sabes hacer y qué quieres aprender? Porque tiene que haber un intercambio. Y hay gente que dice, no, pero es que yo no sé nada de lo social. Dime qué sabes hacer. Porque, ¿qué pasa? Las personas que más pueden contribuir a una ONG son las que van con su experiencia real. Exactamente. Si tú eres matemática y estás especializada en datos, a mí eso me viene muy bien. Justo le voy a decir que la estadística es clave, porque ¿cómo sé si estoy reduciendo la pobreza o no? Claro, necesito cuantificar cosas. Exacto. El mejor voluntario que yo he tenido nunca era precisamente un vicepresidente de uno de los bancos más grandes del mundo, de Credit Suisse. Con esa visión. Que venía de Suiza. Y me dijo, mira, Virginia, quiero irme de voluntario contigo 2 meses. Había pensado que quiero estar con los grupos en la comunidad, con los jóvenes. Yo le dije, ¿para qué? Yo tengo gente que es experto en trabajar con juventud. Yo te llevo a ti a la comunidad y me vas a matar a los jóvenes de aburrimiento. Con toda la estructura. Dime qué sabes hacer. Bueno, yo soy experto en riesgos. Maravilloso.
Hazme un análisis, yo te voy a llevar al campo, te voy a llevar a las comunidades. Para que conozca de primera mano. Pero hazme un análisis de mi capacidad de asumir o no riesgos. Eso es lo que él sabe hacer. Y eso es un poco esa mirada que también hay que ir cambiando. Sí, sobre todo desde la juventud, los chicos que tienen esa curiosidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían esos retos más importantes, más allá de ya lo que hemos hablado del cambio de mentalidad de las personas que no saben lo que es y lo que no es? Pero ya, suponiendo que ya estamos en la ONG, ya estamos trabajando, cómo liderar equipos, la parte generacional, la parte cultural, ¿cuáles han sido esos retos más importantes que pudiéramos enseñarle a los que estudian negocios, por ejemplo? Sí, bueno, a ver, creo que hay una parte muy importante y es qué puede aprender la empresa, ¿no? de una ONG, ¿no? Y ahí podemos un poco ver esos retos. Sobre todo, yo creo que es importante, al final manejas equipos complejos, manejas equipos con mucho propósito. Manejas equipos que están ahí por una causa. Y tienes un poco que cuando lo comparas con la empresa, cuando estás en un equipo de una empresa hay que ganar más. Sí. Aquí no se trata de ganar más, se trata de cambiar la vida a un mayor número de personas. Por ejemplo, mayor impacto. A hacer que menos niñas se queden embarazadas en República Dominicana antes de los 18 años. Esas son tus métricas. No los KPI de ventas. Pero al final también tienes KPIs. O sea, yo tengo KPIs parecidos. Que son un poco más complejos, que porque lograr una venta es mucho más fácil que lograr eso. Exacto. Pero tiene que tener una estructura, un análisis, un estudio, un plan de ruta. Exacto. Entonces sí que es importante también esa mirada de que hay retos, retos muy parecidos a los que enfrenta una empresa. Uno de los grandes retos de las ONGs en este momento es la financiación. Claro, pero yo creo que de las empresas tradicionales también. Claro. El de dónde sacar el capital, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, está habiendo un cambio a nivel geopolítico mundial muy grande, donde está habiendo una mayor mirada hacia la seguridad, hacia la defensa. Y claro, a lo mejor en Dominicana no se siente todavía tan fuerte, pero bueno, yo que trabajo con 80 países y si ves lo que está sucediendo en Sudán, en la República Centroafricana, en países, en Myanmar, que están en crisis, pues es bastante potente, ¿no? Entonces, algunos retos de financiación, un reto también de cómo vas formando a tus equipos, cómo les vas desarrollando para que sigan creciendo a nivel de capacidades. Las empresas normalmente tienen programas para formar a sus empleados. Una ONG es más difícil que pueda tener recursos para seguir manteniendo a su personal. Por eso entonces qué genial que lleguen con esos perfiles, que ya vengan capacitados, por decirlo de alguna manera, y solamente se tengan que adaptar. Me llega entonces, esa reflexión de los retos o la comparación con las empresas tradicionales, que uno de los problemas ahora es fidelizar a los colaboradores, que se quieran quedar, pero qué bendición sería en el sentido de que estás tan comprometido con la causa y se alinean los principios y valores de la organización a los tuyos, que quizás no es que no sea un problema, pero quizás no es tan fuerte como lo enfrentan las empresas tradicionales. Bueno, yo creo que esa es una de las áreas. Si yo tuviera que elegir algunos de los aprendizajes de las empresas que pueden aprender de las ONGs, me parece que eso es uno, ¿no? Conecten con el propósito. Cuando conectas con el propósito y logras que tus empleados se conecten con tu propósito, fluye. Hay una magia. Hasta se ponen creativos para lograr mejor los objetivos. Sí, entonces imagínate cuando yo lideré aquí al equipo en República Dominicana, la ambición, la visión era que ninguna niña estuviera casada o embarazada antes de los 18 años. Entonces, cuando tienes una ambición así, tu equipo se levanta por la mañana y dice, venga, a por todas. ¿Con quién hay que hablar? ¿Hay que sentarse con el presidente? ¿Con quién? ¿Cómo lo logramos? Entonces yo creo que es muy bonito, ¿no? Eso es, la verdad que es una de las grandes suertes que tenemos la gente que trabajamos en una ONG, que ese problema de, hoy no me apetece levantarme, no estoy motivada para trabajar. No, o sea, yo siempre lo digo, a mí lo que me da de comer es lo que me alimenta el alma, ¿no? Tengo esa suerte de que mi visión, mi propósito se alinea con lo que me da de comer. Entonces yo creo que eso es una de las grandes ventajas de aprendizaje. ¿Qué más puede aprender el sector privado? Una mirada de equidad, de inclusión. Las ONGs creo que dominan bastante mejor esa mirada hacia trabajar, con grupos más vulnerables y también qué entornos profesionales estamos creando. Si tú, por ejemplo, vas a mi oficina, vas a ver que es una oficina donde las mujeres se sienten muy cómodas. ¿Por qué? Pues aparte de una sala de lactancia, que yo creo que cada vez está más de moda en el sector privado,
pero si tú tienes que irte a una reunión del colegio, seas hombre o mujer, te puedes ir, ¿no? Hay una flexibilidad, hay un apoyo, los niños van a la oficina, hay un mayor equilibrio entre lo que tú eres como persona y tu perfil profesional. Claro. Entonces, yo creo que también eso es una mirada integral al ser humano. Integral al ser humano. Como integrar esa parte de profesional o laboral a tu vida, porque es que tú no tienes una vida fuera del trabajo, no, tú eres tú dentro o fuera del trabajo. Y qué bendición. Yo creo que se aplica, y ahí me uno, que la frase típica que dice, que parece cliché, que cuando haces lo que amas, no lo puedes llamar trabajo. O sea, qué bendición que podamos tener eso. Buenísimo todo esto, profe. Justamente tengo ahora, desde el enfoque que tiene Barna, de esa parte humanista, centrada en las personas, ¿qué tan complejo ha sido enseñar este tipo de temas a los jóvenes de la República Dominicana con esa visión que toca como aterrizarlos y la parte de que van a ser líderes? ¿Cuáles son esos retos que usted como líder quiere como transmitirles? Porque a veces nosotros como docentes queremos abrirles el cerebro y transmitirles la experiencia, pero no se puede. ¿Cómo ha sido ese reto docente para enseñar todas estas cosas a esa juventud? Yo me siento muy privilegiada de estar en Barna. Yo siempre he trabajado con los jóvenes más vulnerables, o sea, tengo mucha experiencia con trabajar con jóvenes que no tienen nada, ¿no? Donde mi rol es ver cómo generar oportunidades para que salgan de ahí. En Barna es muy distinto, estoy con los jóvenes más privilegiados de este país. Entonces, para mí es un poco lo opuesto, es que tomen conciencia de lo que tienen, que tomen conciencia de su poder y de su privilegio. Y de que pueden hacer. Y que cómo lo utilizan. Yo puedo tener poder, yo puedo tener privilegio y simplemente utilizarlo para hacer la empresa de mi familia más grande, que está bien y es legítimo. Yo lo que intento es conectarles con la realidad en la que viven. No podemos estar solo aquí en Barna, en el piso 17, recibir. Pensar que esto es el país. Para mí ellos tenemos un deber moral. Y para mí es que miren más allá y que piensen desde la persona que nos sirve el café, hasta la persona que les cocina en casa, hasta la persona que les lleva en el Uber, y que tomen conciencia de todo lo que tienen que hacer para llegar aquí. Hay muchas veces cuando hablamos de ejemplos en clase y ellos dicen, no, es que los empleados llegan tarde, y yo a veces les digo, está bien, vamos a resolverlo, vamos a buscar soluciones, pero ¿tú has pensado que a lo mejor esa persona tuvo que pedir prestado para coger un motor y llovía y llegó tarde? Y se paró a las 5 de la mañana para ver el tapón, para poder dejar a sus hijos. Entonces, para mí es conectarles con el privilegio y sobre todo que entiendan que no está disociado ser exitoso profesionalmente y hacer que sus empresas lleguen alto con un compromiso social y de justicia. O sea, si pudiéramos lograr desde Barna que los estudiantes que salen de aquí sean empresarios extremadamente exitosos, con una mirada de justicia, bueno, la hicimos. Yo creo que... Y no vamos mal, ¿eh? Exacto, ese es nuestro objetivo. Por eso trabajamos a diario. Yo creo que cada vez lo estamos abordando más. Yo creo que hay una mirada, de justicia, de equidad. Es también a veces que no le tengan miedo a eso, ¿no? Eso no está disociado de lo que pueden ser, no es una cosa aleatoria. El que tú tengas una empresa y tengas buenas políticas, por ejemplo, de paternidad o de maternidad, o políticas que miren a grupos de mayor diversidad, eso no es malo, no es peligroso, hay que hacerlo. Entonces, en eso creo que estamos haciendo. Buenísimo, porque justo me llega esa delgada línea. Te mencionaba que hay muchos que no se atreverían con el concepto real, formar una ONG o hacer una fundación o ver cómo resolverlo porque tienen esa vocación. Pero entonces desde la empresa tradicional, eso delgada línea entre responsabilidad social corporativa, ¿qué pudieran hacer ellos desde su foco? Más allá de decir voy a formar una ONG o voy a trabajar en una ONG. ¿Cómo desde donde estoy con mi empresa tradicional, familiar, cómo pudiera hacer esos aportes? Claro, para mí siempre los programas de las empresas más exitosos son los que se conectan con su core business, o sea, con lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas aquí? Se van a plantar árboles, se van a limpiar playas. Totalmente disociado Parece que aquí en Santo Domingo hay una playa que parece que la ensucian a posta para que los chicos de los colegios puedan ir a limpiarlas. Vayan todos los años a limpiar la misma playa. Y siempre está sucia para que haya gente que lo pueda limpiar. Entonces, a ver, y no es que esté mal, ojo, yo lo valoro. Es necesario. Por ejemplo, cuando se van a pintar una escuela, una comunidad. Y yo siempre digo... Arreglar un parque. Yo siempre digo...
pero ven acá. Si lo que más hay en una comunidad es gente que sepa pintar una casa, o lo que más hay en una comunidad es gente que pueda plantar un árbol. Entonces, ¿por qué no utilizar los core skills de esas personas de tu equipo para elevar? Si hay en una comunidad un grupo de jóvenes que ha iniciado una empresa y que tienen abejas y que están produciendo miel, no mandes a tus empleados a limpiar la playa, que ellos pueden limpiar perfectamente. Ábreles el mercado, ayúdales con un plan de mercadeo, ayúdales a ver cómo ellos pueden posicionar su miel en los supermercados. Ahí es que se ayuda a la gente a salir de la pobreza. Entonces, para mí la mirada es, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tu empresa hace? Y conéctalo. La gente no sale de la pobreza porque dándoles la el... playa. No, eso está bien. Eso al final, limpiar la playa o el plantar el árbol, eso para nosotros. Eso es ¡ay, qué bonito! Es un relajo ir a la naturaleza. No vamos a sacar a nadie de la pobreza. Entonces, piensa en lo que tu empresa puede hacer. Y sobre todo, el negocio que tú haces, haz menos daño. También, eso es muy importante. Contamina menos, genera más empleo, ten una mirada de empleo hacia los grupos que están alrededor de tu comunidad. O sea, expande. Pero no hay que irse del negocio. Buenísimo, me encanta. Yo creo que están aprendiendo los jóvenes, los estudiantes y también los empresarios aquí directamente. Justamente entonces ahora que estamos hablando de mitos y realidades, cuando menciona todo lo que las empresas ya constituidas pueden hacer, ¿cómo sería ese reto político en la República Dominicana específicamente? Que mucho se habla que las leyes, que hay que actualizar, que esto, que aquello. Esa parte legal con las empresas para seguir ayudando más, o ustedes en el reto con la ONG en la que usted trabaja, ¿cómo han hecho para trabajar en la República Dominicana con sus debilidades y fortalezas? Claro. A ver, sí que obviamente las leyes juegan un papel muy importante, sí que Dominicana podría todavía invertir en fomentar más el que las empresas se involucren de una forma más responsable, o sea, que se celebre más, que puedan tener más facilidades para el tema de impuestos. Porque al final es esa unión entre lo público, lo privado y las ONGs las que tienen las soluciones más exitosas. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hace años Plan República Dominicana empezó a mirar qué estaba pasando en las comunidades con el tema de primera infancia, de crianza. ¿Por qué los niños se enfermaban? ¿Por qué los niños menores de 5 años morían? ¿Por qué tenían tantas enfermedades? ¿No? Entonces se hizo un programa para ver que los niños tenían que tener mejor nutrición, tenían que estar en un centro donde se les estimulara, donde pudieran jugar. De ese programa, de esa solución, salió lo que hoy es la política de primera infancia que desembocó en el INAIPI, que ahora se implementa con el gobierno, con el sector privado. Entonces, para mí es muy buen ejemplo de cómo una ONG está en el territorio, trabaja con los más pobres y se enfoca en una solución. Te da datos y te dice lo que está pasando con la problemática y te dice, si no haces algo, habrá más niños que van a morir antes de los 5 años. Entonces, te doy esta solución. ¿Y cómo trabajas con el gobierno para influir a que haya una política pública? Eso es lo que las ONGs de gran escala es lo que estamos haciendo. Lo mismo hemos hecho con el tema de matrimonio infantil. Entonces, ahí entra la mirada también empresarial, porque al final tú no cambias un país solo con una ONG o ni siquiera con una política pública. Exacto. Tiene que haber, es como que una música, una red. Todos bailemos al mismo tiempo, ¿no? Un ecosistema literal. Exacto. Bueno, me encanta eso porque la profe se está riendo conmigo. Creen que son áreas distintas, pero yo soy la profesora de matemáticas y justamente lo que ella menciona. La parte de estadística, está la estadística descriptiva, que esto es lo que hay. Pero está la parte de predicción. Si esto es lo que hay, esto es lo que va a haber. Y ahora lo que se está moviendo es la parte prescriptiva. Si esto es lo que hay, esto es lo que va a haber, ¿qué voy a hacer? Entonces, me encanta que justamente, porque también hay que desmitificar mucho el análisis de datos, que es número, estadística, para todo aplica, para las ONG, para las empresas tradicionales. Yo necesito tomar data para poder saber en qué terreno estoy para poder mejorar y tomar mejores decisiones. Así que eso está genial. Claro. Yo pudiera estar hablando con la profesora por horas, pero tenemos que comenzar a cerrar. Y justamente, profe, yo quisiera ya para esta parte final, porque nos ha encantado todo lo que nos ha dicho, consejos. Esto es el reto, porque como en 30 segundos, ¿qué le pudiéramos decir a esos jóvenes que nos están escuchando a través de las plataformas digitales?
¿qué pueden hacer ellos, aunque quizás no estén en una universidad, aunque no estén estudiando negocio, pero tienen quizás ese granito de arena que pueden impactar? ¿Qué consejo les daría a todas las personas que nos están escuchando y están aprendiendo sobre ONGs? Bueno, primero yo siempre insisto mucho en reflexionar sobre ese poder y ese privilegio que tienes, ¿no? Desde que te levantas por la mañana, que tienes luz, que tienes agua, que tienes un vehículo, o sea, todo eso, que para mucha gente eso no existe. Entonces, para mí, primero toma conciencia, porque una vez que tomes conciencia de lo que tienes, el segundo paso es piensa cómo lo puedes utilizar. Hay veces que es desde tu trabajo o que quieras trabajar en una fundación, pero fíjate, yo animaría, mira a tu alrededor y mira de la gente que te rodea al día a día, ¿qué puedes hacer para apoyar a esa persona? Y yo siempre les digo, ¿tú le has preguntado a tu empleada si tiene cédula, por ejemplo? Si tiene una cuenta de banco. Así es. Y si no la tiene, ayúdala a que lo tenga. Entonces, obviamente me encantaría que fueran más allá y que vieran desde sus empresas qué programas tienen para responsabilidad social o para que tengan productos específicos. Por ejemplo, si trabajas en un banco, pregunta, ¿cómo de difícil es para una persona pobre abrir una cuenta de banco? Así es. Y desde el rol que tú estás haciendo, ¿por qué no facilitas la conversación? Oye, ¿por qué no podemos tener productos para grupos más vulnerables que puedan acceder a crédito? Entonces, yo creo que desde todos los sectores hay una mirada que nos haga salir un poco desde donde estamos, desde esta élite, y mirar un poquito más a los lados, ¿no? Entonces, eso yo creo que son algunas de esos consejos que yo les daría, que contribuyan, que hagan, que ahora mismo están en la edad de retar el status quo. Son jóvenes. Cualquier decisión que tomen, las consecuencias no son tan negativas. Exacto. Este es el momento de equivocarse, de probar. Es el momento de tomar riesgos y de hacer cosas por los demás. Entonces, para mí es que exploren, que no se limiten solo a lo que conocen, sino que vean un poco más allá y que piensen en el país que están y el compromiso de justicia, ¿no? De todo lo que podrían hacer por su país. Buenísimo. Justamente le iba a hacer esa pregunta, pero ya le respondió que pueden hacer los directivos actuales con toda esta información. Pero ahora ya, para cerrar, los líderes en potencia, como diríamos. Sabes que en Barna estudian y algunos tienen la oportunidad de hacer prácticas profesionales y de manera quizás no tan amplia, pero ir haciendo mella con ese granito de arena en las organizaciones en las que están de pasantes. Y los que ya están trabajando, como desde la posición en la que están, porque muchos también tienen el mito de que si yo no soy el líder, si yo no soy el dueño, no puedo dirigir, no puedo aportar, pero si yo tengo un cargo básico, por decirlo de alguna manera, ¿cómo en la misma organización en la que estoy pudiera, de alguna manera, comenzar a influir en las personas que toman las decisiones, desde el cargo que tengo? A ver, yo de las cosas más bonitas que hago con los estudiantes en la asignatura de liderazgo es ellos se analizan sobre el líder que son y el que quieren ser, ¿no? Y sobre todo el profundizar mucho en su porqué, el por qué están aquí, ¿no? Y no solo quiero estar aquí porque quiero ganar mi dinero, quiero tener no, el por qué estás aquí. Entonces a mí me encanta cuando la primera pregunta que yo les hago siempre es ¿cuál es tu superpoder? Y ellos, profe, ¿qué de superpoder? ¿De qué? ¿Qué es eso? No, o sea, y les hago un ejercicio que es muy divertido, que ellos tienen que escribir a su red, a sus amigos, a sus familiares, y les tienen que decir por qué les buscan. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué te pido consejo a ti? ¿O por qué te busco? Entonces, es muy bonito ese ejercicio donde ellos van aglutinando esa información y se van sintiendo como, wow, pues mira, tengo influencia. Que 10 amigos me llaman cuando tienen que resolver un problema, o 10 amigos me llaman porque confían o porque se lo quieren pasar bien. Entonces, de ahí van sacando su superpoder. Entonces, para mí el mensaje es, conéctate con tu superpoder. Si tu superpoder es influir en los demás, o es escuchar, o es el deporte, lo que sea, conéctate con tu superpoder y con tu propósito. Y explótalo, trata de ir detrás de él. Porque está muy claro, cuanto más te conectas con tu propósito y más con ese legado que quieres dejar, eres más exitoso, ¿no? Y al final, yo también trabajo mucho con ellos el concepto de éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? El éxito, pues al final es estar satisfecho con lo que tú te imaginaste. Exacto, con los resultados de tus objetivos. Exacto. Y si ese legado y ese éxito se puede conectar con una mirada social de justicia, de que, bueno, que puede ser exitoso, pero otra vez
puedes hacer el bien a los que te rodean, ¿por qué no? No es incompatible. Yo lo que les intento decir es que no es incompatible, que no es una cosa, no es una Santa Teresa de Calcuta o no es un Bill Gates. No. Todos podemos. Puede ser algo en medio, ¿no? El promedio, como diríamos ahí. Profe, no me puedo ir sin preguntarle justamente eso que dijo al final. Cuando los jóvenes están como que en esa búsqueda de propósito, fíjense que a usted le toca irlos canalizando para que ellos descubran su superpoder. Cuando ellos, ¿cuál es mi pasión? Porque todos les dicen, dedícate a tu pasión, el que está apasionado no va a trabajar, el que persiste es porque está apasionado. Los que no sienten esa pasión por ayudar a las personas, etcétera, igual pueden trabajar en ONG, pueden aportar esa parte, o que esos jóvenes que no tienen por qué hacer su pasión, pero tienen algo que aportar porque saben hacer algo, saben matemáticas, saben estadística, saben liderazgo, saben liderar equipos, que quizás su pasión no es el destino final, o lo que llamaríamos en la empresa el beneficiario final, claro, pero pueden trabajar en el interín. ¿Qué les decimos a ellos que no sienten en este momento? Bueno, está muy bonito todo, pero de verdad que eso no es mi pasión. Bueno, a ver, yo sí que les diría, no te cierres, obviamente, si tú estás muy enfocado en la empresa familiar, tampoco te voy a decir, oye, ven a una ONG. No, o sea, yo creo que tiene que haber un tema ahí también de cierta motivación. Yo sí que animo a explorar. Okay. O sea, a mí lo que me parece bonito es que vayas descubriendo, ¿no? Que antes de que te decidas a que eso es lo que vas a hacer de por vida, o sea, para ser adulto tienen toda la vida. Que disfruten que todavía no lo son. Y hay veces que les digo, me sacáis la madre que hay en mí, y a veces me escucho y digo, ay, parezco una madre. Bueno, soy una madre. Sí. Pero tienes toda la vida para ser adulto. O sea, tienes toda la vida. O sea, y lo vas a hacer el resto de tu vida. Estos años son muy privilegiados para aprender, para leer, para explorar, para tomar riesgos. Y yo les digo, o sea, uno se tiene que tirar a la piscina y a veces no sabe si está llena. Wow. Pero es que ahora mismo... Pero te puedes recuperar del golpe. Ahora mismo botas. O sea, ahora mismo estás lleno de colágeno. Bota. Entonces, yo creo que sí, yo les animaría a explorar. Y no tienes que decir que deje mi trabajo y me vaya a viajar un año por la India. No, pero simplemente explora. A lo mejor dedícate a una ONG, un pequeño proyecto que digas, mira, pues este grupo de jóvenes que tiene esta empresa, déjame hacerles un estudio de factibilidad del producto que tienen. Pueden ser cosas así. No se tienen que ir a algo totalmente ajeno a lo que les gusta. No, excelente, profe. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Esto tiene que tener una segunda y tercera parte porque de verdad que esto tiene muchas aristas. Estamos muy agradecidos por el aporte que da en la licenciatura, en clase, pero sobre todo en la sociedad, y por el día de hoy, por todas las personas que van a aprender un poco más sobre esos mitos que tienen las ONG escuchando este podcast. Gracias, profe, de verdad que para nosotros es un placer. Y bueno, esto fue un episodio más de Let's Talk, así que los invito a seguirse conectando y seguir aprendiendo desde Barna Licenciaturas. Muchas gracias.